Saludo la sustentación de este proyecto de ley que me parece sumamente importante. Justamente la preocupación que manifiesta la congresista Margot, ponente de este proyecto, fue también respaldada por mi persona y también estuve en anteriores oportunidades sugiriendo a las autoridades del Ministerio de Salud e incluso a la propia presidenta del Consejo de Ministros en ese entonces, la señora Mirta Vázquez, que nos diga, que nos aclare, que nos precise la constitucionalidad de estas disposiciones que obligaban en la práctica a las personas a vacunarse. Justamente este es el oficio número 095-2021 que le envié a la presidenta del Consejo de Ministros para que nos aclare la constitucionalidad de este decreto. No ha respondido hasta el día de hoy. Luego envié el oficio 202-2021 al todavía ministro de Salud, Hernán Yuri Condori Machado, para que tenga en cuenta el contexto actual de la pandemia y de esa manera pues se flexibilice algunas medidas, algunas restricciones sanitarias, y como es de costumbre tampoco he recibido respuesta. Lo que yo quería con estos oficios, Presidenta, es que se nos precise cómo es que un decreto supremo, una norma infralegal según nuestra, ¿no?, tomando en cuenta nuestra pirámide de Kelsen, ¿no es cierto?, cómo es que un decreto supremo podía contradecir lo que dice la ley 31091, que en su primer artículo señala de que la vacunación o los tratamientos preventivos contra la COVID-19 es libre y voluntaria. Prácticamente este decreto viene a contradecir abiertamente esta ley, y no solamente eso, sino que contraviene directamente la Constitución Política del Estado, ya que la única norma en que la Constitución nos aclara sobre los estados de emergencia es el artículo 137. Y allí claramente se da una lista cerrada de derechos que pueden restringirse en un estado de emergencia. ¿Cómo es que entonces un decreto supremo podía extender esas restricciones hacia derechos tan básicos como el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a contratar? Entonces, como no han tenido respuesta, hasta el día de hoy sigo esperando. Señora Presidenta, es preciso también señalar lo respecto a la constitucionalidad del estado de emergencia en el que en este momento nos encontramos. Y al respecto, quiero señalar lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en su sentencia 945-2020. Ha dicho de que la declaratoria de un estado de emergencia depende del análisis de cada caso concreto. Habida cuenta, es un mecanismo de último recurso. Asimismo, ha dicho el Tribunal Constitucional que resultarán inconstitucionales aquellas declaratorias que se extiendan a lo largo del tiempo de manera indefinida, ¿no?, sin mayor justificación que la persistencia de las condiciones que generaron la declaración. ¿Quiere decir esto, señora Presidenta? Que no existen estados de emergencia preventivos. Los estados de emergencia responden a una situación concreta en el momento en el cual se dan. Pregunto yo, ¿ha tomado en cuenta acaso el Ejecutivo que el 90% de las personas mayores de 18 años ya cuentan con su vacunación completa de 2 dosis? ¿Ha tomado en cuenta el Ejecutivo la inmunidad natural que se ha generado en la población a raíz de la gran cantidad de contagios? ¿Ha tomado en cuenta el Ejecutivo el número de muertes o infectados o pacientes en UCI que en estos momentos se ha reducido considerablemente? No lo ha tomado en cuenta. El gobierno solo se ha limitado a señalar que la prórroga del estado de emergencia se justifica por las circunstancias que afectan la vida y la salud de las personas a consecuencia de la COVID-19. Pero esto es abiertamente inconstitucional si no tiene mayor justificación en la actualidad, en el contexto en el que nos encontramos en este momento.
Lo otro que ha dicho el Tribunal Constitucional es que debe atenderse a la proporcionalidad de la medida, que los alcances del estado de excepción deben de guardar relación con la magnitud y las características particulares del fenómeno a la que se decide atender. ¿Estamos entonces en la misma situación para establecer las mismas restricciones? No, en este momento no. Sin embargo, el gobierno pretende aplicar las mismas restricciones que aplicó la vez pasada en una situación distinta y que según las cifras oficiales del mismo gobierno, ojo, no reviste de la mayor gravedad. Tercero, señora Presidenta, la declaratoria de emergencia solamente se justifica en la medida en que no existan medios menos gravosos. Actualmente, Presidenta, el gobierno no ha tomado en cuenta que por las circunstancias en las que nos encontramos, existen, sí, otros medios menos gravosos o menos lesivos. Sin embargo, solo se ha dedicado a copiar y pegar lo que estaba ya en el Decreto Supremo 016-2022. Solo que ahora ha convertido en obligatoria la tercera dosis. No se puede tomar a la ligera asuntos que involucran los derechos humanos. Si las vacunas que se han comprado se encuentran a punto de vencer, esto es responsabilidad del gobierno, no de los ciudadanos. Los ciudadanos no tienen por qué pagar con la restricción de sus derechos por las cosas que el gobierno hace mal. A la luz de lo dicho por el Tribunal Constitucional, no hay duda que el Decreto Supremo, el actual que nos rige, el 030-2022, promulgado este fin de semana, es abiertamente inconstitucional, viola derechos que no están comprendidos en el artículo 137 de la Constitución, los derechos como por ejemplo el trabajo, la salud, la libertad de contratar, la libertad de cultos, entre otros derechos. El Congreso, por tanto, tiene que ser coherente con lo que proclama. Somos los garantes de la defensa de los derechos humanos y por ende yo exhorto a mis colegas a que no exista mayor dilación con un proyecto tan importante como el que ha mencionado la congresista Margot. Creo que todos estamos de acuerdo con que se debe proteger la vida, pero así como se protege la vida, también se deben respetar los otros derechos fundamentales sobre el cual descansa nuestra nación. Muchas gracias, presidente.